Hay alguien en tu vida que siempre consigue lo que quiere. No es más inteligente que tú, no es más talentoso, no trabaja más duro, pero de alguna manera siempre gana. Y lo más perturbador de todo es que tú lo has ayudado a ganar, sin darte cuenta, voluntariamente, sonriendo. Eso no es suerte, eso no es carisma, eso es control psicológico, y está ocurriendo ahora mismo, en tus relaciones, en tu trabajo, en tu familia. La pregunta que nadie se atreve a hacerse no es si estás siendo manipulado. La pregunta real es, ¿por cuánto tiempo más vas a permitirlo? Quédate, porque lo que estás a punto de descubrir va a cambiar la forma en que ves a cada persona a tu alrededor, para siempre. Seguramente crees que los manipuladores son personas frías, calculadoras, fáciles de identificar, que tienen cara de villano, que se presentan con malas intenciones escritas en la frente. Error. Ese es exactamente el pensamiento que los hace tan peligrosos. Los manipuladores más efectivos de la historia no parecían manipuladores, parecían amigos, parecían aliados, parecían personas que te amaban. La manipulación real no se siente como un ataque, se siente como un abrazo. Y eso, justamente eso, es lo que la hace tan devastadoramente eficaz. Pero aquí está el detalle que muda todo. Una vez que conoces las reglas del juego, nadie puede jugarlo contigo sin que lo veas. Y eso es exactamente lo que vas a aprender hoy. En los próximos minutos, voy a mostrarte 8 tácticas psicológicas que los manipuladores usan todos los días. En tu trabajo, en tus relaciones, en conversaciones que parecen completamente normales. No son teorías abstractas, son mecanismos reales, documentados, que operan en las sombras de cada interacción humana. Y al final de este video, hay algo que quiero que descubras. Algo sobre ti mismo. Algo que la mayoría de las personas nunca se atreve a enfrentar. Pero primero, necesito que entiendas algo fundamental sobre cómo funciona la mente humana. Porque sin eso, nada de lo que viene después tendrá sentido completo. El ser humano no toma decisiones con lógica. Lo creemos. Nos decimos que somos racionales, que analizamos, que evaluamos. Mentira. La gran mayoría de nuestras decisiones se toman en fracciones de segundo, guiadas por emociones, miedos, deseos y sesgos cognitivos que ni siquiera sabemos que tenemos. Piensa en la última vez que hiciste algo que no querías hacer. ¿Cómo ocurrió? Alguien dijo algo. Alguien te miró de cierta manera. Alguien creó una situación en la que decir no se sentía imposible. Eso no fue accidente. Eso fue diseño. El neurocientífico Antonio Damasio descubrió algo que sacudió la psicología moderna. Las personas que tienen daño en la parte del cerebro que procesa emociones, paradójicamente, no pueden tomar buenas decisiones, porque las emociones no interfieren con la razón. Las emociones son la razón, y los manipuladores lo saben, instintivamente, o porque lo aprendieron. Ellos no atacan tu lógica, atacan tu sistema emocional, y cuando tu sistema emocional está comprometido, tu capacidad de decisión desaparece. Ahora sí, vamos al primer truco. Truco número 1. El anclaje emocional. Imagina que alguien entra a negociar contigo. Lo primero que hace es lanzar un número ridículamente alto. Tú rechazas. Él baja. Tú sientes que ganaste. No ganaste nada. Él acaba de controlar tu percepción de la realidad. Eso es el anclaje. Y no solo ocurre con números. Ocurre con palabras, con gestos. Con el primer recuerdo que alguien planta en tu mente sobre una situación, sobre una persona, sobre ti mismo. El manipulador experto siempre controla el punto de partida de la conversación, porque quien define el inicio, define el final. Piensa en esto. ¿Cuántas veces en tu vida alguien describió una situación de cierta manera antes de que tú pudieras formar tu propia opinión? ¿Cuántas veces esa descripción inicial moldeó todo lo que pensaste después?
Eso es el anclaje emocional, en acción. Hay una historia real que ilustra esto perfectamente. Un negociador del FBI llamado Chris Voss describe cómo los secuestradores profesionales siempre comienzan con demandas imposibles, no porque esperen recibirlas, sino para que cualquier cosa menor parezca razonable, para que el rescate real, el que siempre quisieron, parezca una concesión generosa. Tú haces lo mismo. Lo hacemos todos. La diferencia es que el manipulador lo hace con intención. Y el detalle más perturbador de todo esto es que el anclaje funciona incluso cuando sabes que te lo están haciendo. Incluso ahora, mientras lo escuchas. Pocas personas perciben esto en tiempo real, y las que no lo perciben son las que más lo sufren. Pero esto no es ni la parte más importante, porque el siguiente truco opera en un nivel aún más profundo. Truco número 2. El gaslighting silencioso. Esta palabra se usa mucho, pero pocas personas saben realmente lo que significa. El gaslighting no es que alguien te grite que estás loco. El gaslighting es mucho más sutil, mucho más elegante, mucho más devastador. Es la frase suave que dice, yo nunca dije eso. Es la mirada de sorpresa que dice, no sé de qué estás hablando. Es el tono condescendiente que dice, siempre eres tan sensible. Cada una de esas frases cumple una función muy específica, hacerte dudar de tu propia percepción de la realidad. Y cuando dudas de tu percepción, necesitas a alguien que te la confirme. ¿Adivina quién se ofrece para hacerlo? El mismo manipulador. Este es el círculo perfecto del control psicológico. Primero destruyen tu confianza en ti mismo. Luego se posicionan como la única fuente confiable. Y en ese momento, ya no necesitan ordenarte nada. Tú vienes a ellos, voluntariamente, desesperadamente. Hay una historia que ilustra esto con una precisión que duele. Una mujer llamada Sara llevaba 3 años en una relación en la que constantemente olvidaba cosas, compromisos, conversaciones, momentos. Su pareja siempre tenía una versión diferente de los hechos, siempre con más detalles, siempre con más certeza. Sara empezó a creer que tenía problemas de memoria, que estaba perdiendo la razón. No los tenía, la estaban borrando. El gaslighting funciona porque ataca algo que damos por sentado, nuestra capacidad de confiar en lo que vemos, escuchamos y sentimos. Y cuando esa confianza se rompe, somos completamente vulnerables. Y aquí está el detalle que muda todo. El gaslighting raramente comienza con una mentira grande. Siempre empieza con algo pequeño, algo que casi podrías ignorar, algo que te hace pensar, quizás sí me equivoqué. Y eso, ese primer momento de duda, es la puerta. Pero existe algo aún más profundo ocurriendo con la siguiente táctica, algo que probablemente ya has experimentado sin saber que tenía nombre. Truco número 3. La reciprocidad forzada. ¿Alguna vez alguien te hizo un favor que no pediste? Y luego, más tarde, te pidió algo que nunca hubieras aceptado de otra manera, pero dijiste que sí porque sentías que debías algo? Eso no fue generosidad, fue una inversión. El ser humano está biológicamente programado para la reciprocidad. Es una de las fuerzas más poderosas de la psicología social. El antropólogo Marcel Mauss demostró que en prácticamente todas las culturas humanas existe una regla tácita. Cuando alguien da, debes devolver. Los manipuladores usan esta programación como arma. El proceso es siempre el mismo. Primero crean una deuda emocional, un favor no solicitado, un gesto aparentemente desinteresado, te ayudé cuando nadie más lo hizo. Luego esperan. Y cuando llega el momento en que necesitan algo de ti, activan esa deuda. No siempre con palabras. A veces solo con una mirada, con un silencio, con un tono de voz que dice, recuerda todo lo que hice por ti, y tú sientes el peso de esa deuda, y pagas. El científico Robert Cialdini documentó en sus investigaciones un experimento que revela la brutalidad de este mecanismo.
Cuando miembros de un grupo religioso regalaban flores en aeropuertos antes de pedir donaciones, las donaciones se multiplicaban dramáticamente. Incluso cuando las personas tiraban las flores inmediatamente después de recibirlas, seguían donando. La deuda ya estaba creada. Ya no importaba si querían el regalo. Ahora piensa en las relaciones de tu vida. ¿Hay alguien que siempre parece estar haciendo cosas por ti? ¿Que constantemente te recuerda, de formas sutiles, todo lo que ha hecho? ¿O eres tú quien lleva ese peso? Esto no es coincidencia. Nunca lo es. Y lo que viene ahora es quizás la táctica más cruel de todas, porque usa algo que todos deseamos desesperadamente. Truco. Número 4. La validación intermitente. Piensa en tu persona favorita del mundo, la persona cuya aprobación más deseas, la persona que cuando te dice bien hecho, sientes que el mundo tiene sentido. Ahora imagina que esa persona, de repente, deja de darte esa aprobación. Sin razón, sin explicación, sin señales claras. Un día te trata con calor, al siguiente con frialdad. Un día te hace sentir especial, al siguiente, invisible. ¿Qué haces? La mayoría de las personas hace exactamente lo que el manipulador quiere. Trabaja más duro para recuperar esa aprobación. Se esfuerza más, se vuelve más atenta, más dócil, más manejable. Este fenómeno tiene un nombre en psicología conductual: refuerzo intermitente. Y es exactamente el mismo mecanismo que hace que las máquinas tragamonedas sean tan adictivas. No es el premio lo que crea la adicción. Es la incertidumbre del premio, la posibilidad, el quizás esta vez. El neurocientífico Wolfram Schultz descubrió que la dopamina, el químico del placer en el cerebro, no se libera solo cuando recibimos una recompensa. Se libera principalmente cuando anticipamos una recompensa incierta. En otras palabras, tu cerebro se vuelve adicto a la posibilidad de ser querido, incluso si ese amor rara vez llega. El manipulador que domina esta técnica no necesita gritarte, no necesita amenazarte, solo necesita ser impredecible. Hay personas que han pasado años, décadas, en relaciones guiadas por este patrón, siempre persiguiendo ese momento de calor, siempre trabajando para merecer esa mirada de aprobación, siempre creyendo que si hacen algo diferente, algo mejor, finalmente tendrán el amor constante que buscan. Y el manipulador sabe que mientras esa esperanza exista, tú te quedas. Pero hay algo aún más perturbador, porque existe un truco que no opera en tus emociones, opera directamente en tu identidad. Truco número 5. La redefinición de identidad. ¿Alguna vez alguien te dijo algo sobre ti mismo tan repetidamente que eventualmente empezaste a creerlo? Eres muy sensible. Nunca has sido bueno con el dinero. Así eres tú. Frases que parecen descripciones, pero que funcionan como cadenas, porque una vez que alguien logra que aceptes una definición de quién eres, puede usar esa definición para controlarte. ¿Cómo? Así. Tú eres la persona que siempre perdona, y entonces perdonas cuando no deberías. Tú eres el que nunca abandona a las personas, y entonces te quedas cuando deberías irte. Tú eres demasiado emocional para entender esto, y entonces te excluyes de decisiones que te afectan directamente. Este proceso se llama redefinición de identidad, y es quizás la herramienta más sofisticada en el arsenal del manipulador, porque no te controla desde afuera, te controla desde dentro. El filósofo Michel Foucault pasó décadas estudiando cómo el poder no solo se ejerce sobre las personas, sino que se instala dentro de ellas. Las personas que han sido sometidas a suficiente redefinición, eventualmente se convierten en sus propios carceleros. No necesitan que nadie les diga qué hacer. Ya saben qué se espera de ellos. Ya interiorizaron las reglas. Piensa en este momento. ¿Hay alguna frase que alguien repitió sobre ti que hoy considera parte de tu personalidad? ¿Hay alguna limitación que aceptas sobre ti mismo y que, si lo piensas bien, no recuerdas haber elegido?
Esa semilla fue plantada y lleva tiempo ahí. Y aquí está el detalle, es que pocos se atreven a enfrentar. No siempre son los enemigos quienes hacen esto. A veces son las personas que más amamos. Pero lo que voy a contarte ahora es el truco que más me impresiona, porque es completamente invisible, y lo has visto funcionar miles de veces. Truco número 6. El triángulo de drama. Hay 3 roles en toda dinámica de Míos en decir: manipulación, el salvador, la víctima, el villano. Y lo más importante, los manipuladores no se quedan en un solo rol. Los rotan, con fluidez, con maestría. Un momento son la víctima que necesita tu ayuda. Al siguiente son el salvador que te rescata de algo. Y cuando ya no les sirves, se convierten en el villano de una historia en la que tú eres el malo. Este modelo fue descrito por el psiquiatra Stephen Karpman en los años 60. Lo llamó el triángulo dramático y explicó que las personas que viven en estos triángulos nunca resuelven nada, porque el objetivo no es resolver. El objetivo es mantener el drama en movimiento. ¿Por qué? Porque mientras hay drama, hay necesidad, y donde hay necesidad, hay control. El manipulador que usa el triángulo de drama es increíblemente difícil de identificar porque en cada momento parece completamente justificado en su rol. Cuando es víctima, tu instinto es protegerlo. Cuando es salvador, tu instinto es agradecerle. Y cuando te convierte en villano, tu instinto es defenderte. Y mientras te defiendes, mientras explicas, mientras intentas demostrar que no eres lo que dice que eres, él ya ocupó todos los espacios emocionales de la narrativa. Hay un momento en este proceso que es devastador, cuando descubres que has estado jugando este juego y que quizás, en algún momento, también has sido el que lo inició. Porque todos hemos estado en los 3 roles en algún momento. La diferencia es que el manipulador lo hace conscientemente, estratégicamente, sin culpa. Y lo que viene ahora es donde esto se vuelve verdaderamente oscuro. Quiero que pares un momento. Todo lo que hemos hablado hasta ahora apunta a personas externas. El manipulador de afuera, el que te controla, el que te daña. Pero hay una verdad que nadie quiere escuchar. La razón por la que estas tácticas funcionan no es porque los manipuladores sean extraordinariamente poderosos. Es porque nosotros mismos tenemos necesidades que ellos explotan. La necesidad de ser amados, de ser aprobados, de pertenecer, de no sentirnos solos. Estas no son debilidades, son la esencia de ser humano. Pero cuando no las conocemos, cuando no las gestionamos, cuando las negamos, se convierten en la puerta trasera por donde entra el control de otros. Maquiavelo lo entendió con una claridad brutal. El que conoce sus propias debilidades es invencible. El que las ignora ya está vencido. Esto no significa que la culpa sea tuya cuando alguien te manipula. No. La responsabilidad es siempre del que daña, pero el poder de salir de esa dinámica, ese poder solo lo tienes tú. Y voy a darte ahora los 2 trucos que más raras veces se mencionan, porque son los más sutiles, los más refinados y los más difíciles de ver. Truco número 7. El silencio como castigo. Hay personas que no gritan, que no amenazan, que no insultan, simplemente desaparecen. El silencio estratégico es una de las formas más sofisticadas de manipulación emocional, porque activa en nosotros algo primitivo: el miedo al abandono, el terror a la exclusión. Desde una perspectiva evolutiva, ser excluido del grupo significaba muerte. Durante miles de años, el aislamiento social era literalmente letal. Y aunque hoy vivimos en un mundo diferente, nuestro cerebro todavía responde al silencio social con señales de alarma. El manipulador que usa el silencio como castigo lo sabe. No necesita decírtelo. Solo necesita desaparecer el tiempo suficiente para que tú vengas a buscarlo. Y cuando vienes a buscarlo, cuando preguntas qué pasó,
Cuando te disculpas sin saber exactamente por qué, Él ha ganado. Ha establecido que el precio de su presencia es tu sumisión, y que en cualquier momento puede retirarse y dejarte con ese vacío insoportable. Piensa en alguien en tu vida que usa el silencio de esta manera, no el silencio del que necesita tiempo, no el silencio del que está procesando emociones, el silencio calculado, el silencio que siempre aparece justo cuando tú hiciste o dijiste algo que no le gustó, el silencio que termina exactamente cuando decides capitular. Ese silencio no es distancia, es dominación. Y el detalle más oscuro de todo esto, las personas que más han sufrido el silencio como castigo en su infancia, son las más vulnerables a él en la adultez, porque ese miedo se instala temprano, y a veces nos lleva a elegir personas que repiten exactamente ese patrón. Esto no es casualidad, tampoco es destino, es un patrón que puede romperse, pero solo si lo ves. Y ahora llegamos al último truco, y es el más difícil de todos, no porque sea complicado, sino porque es el más íntimo, el más personal, el que opera en el espacio más privado de tu mente. Truco número 8. La proyección culpabilizadora. El manipulador perfecto nunca admite sus propios fallos, no porque sea invulnerable, sino porque encontró algo más conveniente, dártelos a ti. La proyección es un mecanismo que fue descrito primero por Sigmund Freud. Ocurre cuando una persona no puede tolerar ciertos aspectos de sí misma y los deposita en otra persona. El infiel que constantemente acusa a su pareja de celos infundados. El mentiroso que te llama deshonesto. El egoísta que te dice que nunca piensas en los demás. ¿Alguna vez alguien te acusó de algo y sentiste que la acusación era completamente absurda, pero igualmente terminaste defendiéndote durante horas? Eso es la proyección en acción. Pero cuando la proyección se combina con culpabilización sistemática, se convierte en algo mucho más peligroso. Porque el manipulador no solo proyecta sus fallos, los usa como arma, te hace sentir responsable de sus emociones, de sus decisiones, de su vida entera. Estoy así por tu culpa. Nunca hubiera hecho esto si no fuera por ti. Todo lo que está mal en mi vida tiene que ver contigo. Estas frases no son descripciones de la realidad. Son transferencias de responsabilidad. Y cuando las aceptas, cuando las internalizas, cuando empiezas a creer que eres la causa de su dolor, ya no eres su compañero, eres su rehén. Hay personas que pasan años, décadas, intentando arreglar los problemas de otro, creyendo que si son lo suficientemente buenos, lo suficientemente pacientes, lo suficientemente dedicados, finalmente el otro estará bien. No estarán bien, porque el problema nunca fue tuyo. Y liberarte de esa creencia es posiblemente el acto más revolucionario que puedes hacer. Ahora que conoces los 8 trucos, quiero que hagas algo difícil. Quiero que pienses en una relación en tu vida, cualquiera, una persona, un patrón. Y quiero que te preguntes con honestidad brutal, ¿cuántos de estos mecanismos están presentes? No como ejercicio de victimización, no para señalar a nadie como monstruo, sino como acto de claridad. Porque la verdad es esta: la mayoría de las personas que manipulan no son villanos de película. Son personas heridas que aprendieron formas distorsionadas de conseguir lo que necesitan. Aprendieron que el amor se gana a través del miedo, que la seguridad se construye a través del control, que la única manera de no ser abandonado es hacer que los demás dependan de ti. Eso no los excusa, pero sí los explica. Y entender la diferencia entre excusar y explicar es lo que te permite salir de esos ciclos sin convertirte en alguien lleno de odio. Maquiavelo escribió: el hombre prudente debe utilizar siempre los caminos trazados por los grandes e imitar a aquellos que han sido excelentes. Lo que significa en el lenguaje de hoy: aprende de los que son más hábiles que tú, aunque sean tus adversarios.
aunque te hayan dañado. Porque el conocimiento de cómo funciona la oscuridad es lo que te permite vivir en la luz con los ojos abiertos, no como víctima, no como manipulador, como alguien que eligió entender el juego para poder jugarlo en sus propios términos. Hay una última cosa que quiero dejarte. El filósofo Friedrich Nietzsche dijo: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Los manipuladores son tan efectivos no porque sean más inteligentes, sino porque saben exactamente lo que quieren, tienen claridad de propósito. Y nosotros, a veces, vamos por la vida sin esa claridad, sin saber realmente qué queremos, sin conocer qué nos mueve, sin entender qué necesitamos. Y ese vacío de autoconocimiento es el terreno perfecto para que alguien más lo llene con su agenda. La mejor defensa contra la manipulación no es la desconfianza ciega, no es el cinismo, no es ver enemigos en cada persona que se acerca. La mejor defensa es conocerte a ti mismo con tanta profundidad que nadie pueda definirte desde afuera, que nadie pueda crear una deuda en ti que tú no reconozcas, que nadie pueda hacer que dudes de tu propia percepción porque estás demasiado anclado en quién eres. Sócrates lo llamó: conócete a ti mismo. Maquiavelo lo tradujo en poder. Yo te lo digo de esta manera: el que se conoce a sí mismo no puede ser poseído, solo puede ser encontrado. Y esa diferencia lo cambia todo. Antes de cerrar, quiero preguntarte algo. Después de todo lo que escuchaste hoy, hay una pregunta que me interesa que te hagas. No sobre los demás, sobre ti. ¿En cuál de estos 8 mecanismos te has visto reflejado, no como víctima, sino como quien los usa? Porque todos, en algún momento, hemos usado alguno de estos trucos. No necesariamente con malicia, pero sí con el objetivo de conseguir algo que sentíamos que no podíamos obtener de otra manera. La diferencia entre quien daña y quien crece no está en si alguna vez usó estas tácticas. Está en si tuvo el valor de mirarlas de frente. Si este video te hizo pensar algo que normalmente evitas pensar, entonces hizo exactamente lo que debía hacer. Y si hay alguien en tu vida que crees que necesita escuchar esto, lo que decidas hacer con esa idea dice mucho más sobre ti que cualquier cosa que yo pueda decir aquí.